Ok, estamos listos entonces con la grabación. Esta es la clase número 2 del módulo 1 de nuestro programa enfocado a industria de dispositivos médicos. Les decía, chicos y chicas, que en la plataforma, como van a ir viendo en pantalla, ustedes van a ir encontrando, ¿verdad? No solamente el enlace para la clase en vivo, que es este de clase sincrónica, sino que también conforme van avanzando hacia abajo, aquí por ejemplo está el material que vimos la semana pasada, que fue la inducción, aquí está el video, ¿verdad? De la explicación de la inducción. Y para los que no han hecho el examen, este es el enlace para el examen en línea del material que vimos la semana pasada, que fue inducción. Ustedes ya están al tanto, ¿verdad? Que por las particularidades del arranque de estos programas, para el examen 1 tienen un tiempo de 2 semanas para completarlo. Es el único con esa excepción porque para todos los demás es una semana. También todos estamos claros que la semana se completa al mediodía, ¿verdad? Es decir, de hoy en 8 al mediodía ya cerraría por completo el tiempo máximo para poder resolver el examen. Este examen tiene un valor del 10% y solo es un intento. Acá, por ejemplo, bajamos y encontramos el material que vamos a desarrollar hoy, que es el de la semana 2. Y de una vez les comento, bueno, cuando terminemos la clase, por supuesto, yo voy a agregar después del material el video explicativo, pero vean que ya está el examen. El examen donde vamos a evaluar el material que vemos hoy. Igualmente aquí ustedes pueden ver las fechas de cierre con la hora respectiva, que ya les dije es mediodía. ¿Cómo vamos a desarrollar la clase de hoy en adelante? Bueno, yo espero, ¿verdad? Que por favor sientan toda la confianza y la tranquilidad de participar cuando ustedes quieran con consultas o inclusive con aportes que puedan enriquecer también la clase. Este módulo, ¿verdad? De gestión sanitaria básica es bastante interesante, nos permite conocer acerca de aspectos claves en lo que son temas de limpieza, desinfección, entre otros. El día de hoy, precisamente, vamos a enfocarnos en limpieza y desinfección. Y para esto, pues vamos a arrancar con conceptos claves o básicos. Tanto la limpieza como la desinfección son procesos, es decir, que hay una serie de pasos que hay que seguir en un orden lógico para que pueda alcanzarse el objetivo deseado. Muy importante es entender que ambos, al ser procesos, debe hacerse uno antes que el otro. El primero que tiene que hacerse es la limpieza. Y la limpieza es la eliminación física de cualquier material orgánico que exista en una superficie, llámese utensilios inclusive o maquinarias. La desinfección va a ser un tratamiento que se le va a dar a la superficie que ya se limpió. Y este tratamiento va a permitir reducir el número de microorganismos patógenos, o sea, que pueden producir enfermedades a niveles seguros, o sea, esos niveles que todos nosotros como seres humanos podemos manejar sin que represente un riesgo a la salud. Entonces es importante que quede clarísimo que primero limpiamos y después desinfectamos. Ahora, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado en algún momento, ¿verdad? Tal vez a nivel laboral, el término FDA. Bueno, la FDA, ¿verdad? Es una agencia que pertenece al Departamento de Salud y de Servicios Humanos en los Estados Unidos, pero específicamente esta agencia tiene un enfoque de el tratamiento, el cuidado, la seguridad de los alimentos y los medicamentos de consumo humano y también animal. Esta agencia, ¿verdad? Pues al tener este tipo de labor, tiene una relación estrecha con todas las empresas de dispositivos médicos, porque al fin de cuentas, ¿verdad? Las empresas de dispositivos médicos, algunas se encargan inclusive de la parte de farmacológica y otras, por supuesto,
de fabricar, embalar o de procesar productos o dispositivos pues que son creados con el afán de mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida de las personas. Y por supuesto, pues la FDA interviene de muchas maneras, con regulaciones, con inspecciones, con auditorías, por ejemplo, para lo que es la exportación o la importación de productos, ¿verdad? Hasta o desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo, pues tienen que cumplirse con esos reglamentos que esta agencia establece para garantizar que estos productos son seguros. ¿Y por qué hablamos de la FDA? Bueno, precisamente porque de una u otra manera esta entidad o esta agencia busca que las empresas en términos de limpieza y desinfección lleven a cabo los procedimientos de forma universal, estandarizada y correcta. Inclusive, ¿verdad? Como les decía, para que un producto pueda ser exportado, por ejemplo, tiene que seguir unos lineamientos bastante exigentes para que tengan los permisos o las autorizaciones para ser comercializados. Entonces, hay desinfectantes, por ejemplo, que al ser utilizados para la destrucción de organismos patógenos, ¿verdad? Por ejemplo, en equipos o en utensilios son comunes en industria médica, inclusive deben contar con autorizaciones para su utilización por parte de la FDA. Hay algunos factores, ¿verdad?, que van a afectar la eficiencia de los procesos de limpieza. Ahí de pronto, no sé cuántos han tenido la experiencia, ¿verdad?, de hacer limpiezas, lo que llamamos limpiezas profundas, y tal vez no solo llamándolo en un ámbito laboral, hablemoslo tal vez desde un punto de vista un poco más hogareño. No es lo mismo, ¿verdad?, como dice el dicho, pasar la escoba por donde pasa el pie, a hacer una limpieza profunda, ¿verdad? A entrar en esos rincones que muchas veces son difíciles de alcanzar y de poder garantizar que ese rincón va a quedar limpio y va a quedar desinfectado. Entonces, ¿qué factores pueden representar, ¿verdad?, esos niveles de eficiencia en el proceso de limpieza? Bueno, número uno, el tipo de suciedad que haya que remover. Y ahorita vamos a ver en detalle cada uno de estos. Dos, la calidad del agua disponible para la limpieza, la temperatura del agua, el tipo de detergente que se utilice, la velocidad o la fuerza que se emplee para realizar el proceso de limpieza, el tiempo de contacto con el detergente y la concentración del detergente. Entonces, cuando hablamos del tipo de suciedad a remover, no es lo mismo, ¿verdad?, que estemos hablando, por ejemplo, de limpiar una mesa donde dos personas generalmente consumen sus alimentos, a que estemos hablando de limpiar un servicio sanitario en un centro comercial, ¿verdad? Son tipos de suciedad completamente diferentes. Entonces, si no conocemos que existen esas particularidades y a todo le damos el mismo tratamiento de limpieza, probablemente no sea tan efectivo y buscamos que sea efectivo. Dependiendo de la suciedad que queramos remover, así va a ser la elección, ¿verdad?, de los medios físicos y químicos adecuados que se tengan que utilizar para efectivamente remover toda impureza. La calidad del agua, generalmente en todo proceso de limpieza necesitamos agua. Dichosamente en Costa Rica, ¿verdad?, podemos decir que el agua es bastante potable. Sin embargo, ¿verdad?, dependiendo también de algunas particularidades de la zona, inclusive de particularidades propias, tal vez de un procedimiento, ¿verdad?, de limpieza ya preestablecido en el negocio, habría que verificar si el agua cumple, ¿verdad?, con esas propiedades aptas para hacer limpiezas correctas. El agua, ¿verdad?, como tal, debe estar libre de cualquier microorganismo patógeno, de metales y de cualquier olor extraño. Tiene que ser completamente limpia. El tipo de detergente que se utilice también es clave, ¿verdad? No le podemos utilizar
cualquier jabón a cualquier lugar o en cualquier parte, inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de limpiezas de maquinarias o equipos especializados, no cualquier detergente es funcional, pueden generarse inclusive reacciones químicas, algún tipo de daño inclusive a la superficie si se desconoce, ¿verdad? Este tema. Así que el tipo de detergente debe ser bien elegido y debe ser apto para cada clase de limpieza. La temperatura del agua se recomienda siempre, ¿verdad? Que ojalá el agua a utilizar para este proceso sea caliente porque es la más efectiva para eliminar la suciedad. Sin embargo, hay un particular, no puede ser ni tan caliente, por ejemplo, que sobrepase algunas, digamos, condiciones digamos que básicas o necesarias, porque si es excesivamente caliente, lo que podría ocasionar es endurecer o recocinar la suciedad y haría más difícil la remoción de la misma. Ahora, no significa cuando hablo de agua caliente que no podamos limpiar con agua fría, sí se puede, pero definitivamente no es tan eficiente como el agua caliente. La velocidad o la fuerza, ¿verdad? Que se emplee para hacer la fricción tal vez del detergente, ¿verdad? En el área que hay que limpiar, puede ser también clave para determinar si fue efectiva la limpieza. El tiempo que dejemos en contacto el detergente con el espacio, la superficie a limpiar. En algunos casos, por no decir que en todos, los detergentes y las sustancias limpiadoras en la etiqueta traen, ¿verdad?, esa recomendación del fabricante donde nos indica el tiempo en que debe dejarse tal vez remojando, ¿verdad?, digámoslo así, la superficie para que el detergente cumpla su objetivo de forma correcta. La concentración del detergente, y aquí no cabe lo que de pronto algunos de ustedes habrán escuchado, ¿verdad? Y de hecho se lo digo porque yo misma lo he hecho en algunas ocasiones a nivel de hogar, ¿verdad? Ese dicho de que tenemos que rendir las cosas y echémosle un poquito más de agua para rendirlo. Bueno, eso no funciona, ¿verdad? En el ámbito laboral. De hecho, en un ratito vamos a ver las particularidades de lo que son las disoluciones, ¿verdad? De este tipo de sustancias. Inclusive la recomendación siempre va a ser, lea la etiqueta, ¿qué dice el fabricante? El fabricante nos va a guiar acerca de cuáles son las cantidades óptimas para hacer mezclas, inclusive, ¿verdad? Hay dispositivos que nos permiten corroborar si la mezcla fue correcta o no. Y también para las diferentes superficies, así van a ser las proporciones de disolución correctas que deban realizarse. Bien, ¿qué se necesita para limpiar y para desinfectar? Bueno, poquitas cosas, la verdad. Se necesita personas, por supuesto, agua, implementos, agentes, tanto limpiadores como desinfectantes. Las personas, ¿verdad? Los colaboradores, pues que son contratados para este tipo de tareas, son personas que deben estar capacitadas, ¿verdad? Yo no debería tener, digamos, un mal concepto de creer de que a cualquiera puedo contratar para que limpie, porque limpiar lo hace cualquiera. No, mucho ojo con esto. La limpieza y específicamente en industria médica es algo que se toma con demasiado cuidado y rigor. ¿Por qué? Porque una mala limpieza puede contaminar dispositivos. Y hablemoslo desde los dos extremos. Una mala, o sea, que fue, llamémosla así, realita, mal hecha, incompleta, o una limpieza excesiva o con cantidades inapropiadas o con sustancias inapropiadas, también puede representar un problema de contaminación o de daño, ¿verdad? Que luego resulta en una afectación económica. Entonces, este personal debe estar capacitado y muy importante, debe estar motivado para que haga bien su trabajo siempre. El agua, como lo decíamos antes, debe ser potable. Se recomienda que sea aplicada con mangueras. Si no hay manguera, pues se pueden utilizar estañones o baldes plásticos
siempre y cuando estos estén limpios y cuando no se utilicen se mantengan tapados precisamente para evitar que se contaminen. Luego tenemos los implementos de limpieza, ya dijimos mangueras, pero pueden ser también cepillos, escobas, palas, ¿verdad? Por mencionar algunas. Las mangueras es importante que tengan una pistola de hule. ¿Por qué? Porque si es metálica, esto con el tiempo tiende a generar algún tipo de corrosión y esto contamina el agua. Y muy importante, cuando no se estén utilizando, deben mantenerse enrolladas y colgando. Nunca deben de dejarse sobre el piso. ¿Por qué? Porque se dan contaminaciones que, vuelvo y repito, pues pueden resultar bastante caras. Los implementos de limpieza, como ya decíamos, cepillos, escobas y cualquier otro similar, deben, si no se están utilizando, mantenerse suspendidos en el aire, como vemos en esa pequeña imagen, y por supuesto, ¿verdad? Cuando se almacenen o se resguarden, tienen que ser limpiados y desinfectados, no vamos a guardarlos sucios. Y obviamente que estén en buen estado. Ya una pala o una escoba que ya cumplió su vida útil, hay que eliminarla y sustituirla por algo que esté en buenas condiciones. El otro elemento son los agentes, que tenemos dos. Ya dijimos que son dos procesos: los limpiadores y los desinfectantes. Los limpiadores pueden ser compuestos alcalinos, ácidos, detergentes sintéticos o limpiadores solventes. En el caso de los agentes desinfectantes, el agua, por ejemplo, o el vapor caliente es un agente desinfectante, pero también hay compuestos químicos. En el caso de el agua caliente o del vapor, ¿verdad? Este está demostrado que tiene un alcance muy importante en cuanto a la eliminación de microorganismos. Este, Permítame un momentito. Permítame un momentito, disculpen. Ahora sí. Em, y básicamente es uno de los mecanismos, ¿verdad?, más efectivos. Pero ¿qué pasa? Que es caro, ¿verdad? O sea, eso representa un consumo de energía bastante elevado. Entonces, a veces, pues, algunas empresas son un poquillo quisquillosas con el uso de esta opción desinfectante. Pero también tenemos la desinfección química, ¿verdad? Que pues como lo dice la palabra, es usando sustancias químicas que también son bastante eficientes dependiendo, eso sí, del tiempo de exposición, de la temperatura ambiental. Parece mentira, pero esto puede generar un impacto, ¿verdad?, significativo en su eficiencia, en la concentración del producto, ¿verdad? Si hay que aplicarlo puro o hay que aplicarlo diluido, hacerlo de forma correcta. Los compuestos químicos generalmente en temas de desinfección pueden ser compuestos de cloro, de yodo, amonio cuaternario o cualquier otro similar. Por aquello, ¿verdad? Si alguien se pregunta, mire, qué raro, ¿por qué la profesora no ha hablado del alcohol? Bueno, de hecho el tema del alcohol para efectos de sanitización, vamos a verlo en otra clase. Sin embargo, por ahí pues me gusta dejar la aclaración porque es común que de pronto digan, profe, es que usted no habló del alcohol. Bueno, generalmente cuando hablamos del alcohol, ¿verdad? El isopropílico no es lo mismo que el alcohol etílico o lo que conocemos como alcohol de 96. ¿Por qué? Porque tiene una base de etanol. Y precisamente cuando hablamos del uso de alcohol para desinfección, entre comillas, ¿verdad? Más que todo se utiliza para entornos domésticos, se usa, por ejemplo, para lo que es desinfectar heridas, ¿verdad?, profundas, para eliminación de bacterias, es un antiséptico, pero verdaderamente es más para el tema del contacto con la piel, o sea, con personas. ¿Qué pasa para los que ya pues han tenido experiencia o la tienen laborando en industria médica? Y siempre me dicen lo mismo, profe, pero es que vieras que a nosotros nos dan alcohol para limpiar las mesas o limpiar los dispositivos.
Pues sí, es una práctica que se da curiosamente, ¿verdad? Pero de acuerdo a la teoría, no debería de utilizarse, ¿verdad? Como la única opción, ¿verdad? De desinfección, porque su objetivo no es tan, digamos, tan de alto alcance como los que acabo de mencionar, el cloro, etcétera. ¿Qué pasa? Inclusive siempre me gusta mencionar este dato. Hace tal vez un año, ¿verdad? En una de las clases precisamente de este tema que daba, una estudiante nos compartía pues que ella era, si no me equivoco, era química. Ella explicaba que en un estudio que se hizo recientemente en una universidad en los Estados Unidos, enfocada en el uso del alcohol para desinfección en entornos, por ejemplo, de cuartos limpios o entornos generales de manejo de dispositivos médicos, habían encontrado que el alcohol, al ser tan volátil, ¿verdad? Se disipa rápido, genera gases en el entorno y curiosamente la investigación arrojó que estos gases son contaminantes. Entonces, por un lado, ¿verdad? Entre comillas, estamos desinfectando, pero sin darnos cuenta se está generando contaminación en el entorno. Ella nos explicaba que con esa investigación es muy probable que en el corto plazo hayan cambios, ¿verdad? A nivel industrial sobre el uso ilimitado del alcohol, porque pues estamos, como dicen, resolviendo un problema por un lado, pero generando otro que no es visible, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo ahí ese dato, pues curioso. Hablando del cloro, ¿verdad? Como uno de los elementos de desinfección, es un componente químico, se utiliza muchísimo también en lo que son servicios de alimentación. Abro paréntesis, olvidé mencionarlo, lo que es industria alimentaria y también lo que es industria de dispositivos médicos son como familia, desde el punto de vista en que ambas industrias tienen un impacto súper directo y rápido en la salud de las personas. Entonces, cuando de pronto por aquí ustedes escuchen que yo hablo de industria alimentaria, entendamos, ¿verdad?, que con la misma rigurosidad que se aplica en esta, también aplica en industria de dispositivos médicos. Ahora bien, el cloro tiene una eficacia que se reduce, ¿verdad?, con la presencia de materia orgánica. Es decir, el cloro, perdón, solito, puro, es bastante potente, pero en la medida en que yo aplique el cloro a una superficie donde hay suciedad, en esa medida su potencia va a ir disminuyendo. Y por supuesto, es importante, como les decía hace un ratito, que darse primero una muy buena limpieza para que cuando realicemos el proceso de desinfección sea lo más eficiente posible. Porque aun cuando el cloro es bastante potente, puede tener algún tipo de limitación, ¿verdad? Vuelvo y repito, dependiendo de las cantidades de contaminación que hayan. Otro aspecto importante es recordar que el cloro va a funcionar mejor cuando la temperatura del agua, porque se recomienda que haya una disolución del mismo, esté entre 75 y 120 grados Fahrenheit, o si lo queremos ver en centígrados, entre 24 y 49. Entonces, si nos salimos de esos parámetros, es muy probable que el cloro no funcione tan bien. Los yodóforos, o sea, aquellos que contienen yodo, son muy efectivos para eliminar bacterias que están presentes en la piel del hombre, en la piel de las personas. Estos desinfectantes son comúnmente también utilizados en industria alimentaria y tienen un mejor funcionamiento cuando se disuelven, ¿verdad?, a temperaturas de 75 grados Fahrenheit o bien 24 grados centígrados o mayores. Los compuestos de amonio cuaternario o los quats, estos son sales de amonio, también se utilizan, ¿verdad?, para desinfectar. Y estos particularmente no destruyen la misma diversidad de microorganismos que sí destruye el cloro y los yodóforos, o sea, es menos potente.
Sin embargo, ¿verdad? La particularidad de este tipo de sustancia química es que está diseñada para controlar el crecimiento de bacterias, de hongos, algas, moho y no requiere enjuague, como sí lo requieren las otras dos anteriores. Son muy estables a altas temperaturas, no son corrosivas, como sí lo son las dos anteriores. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que usted pone cloro en alguna área donde tal vez había una pieza metálica y ahí pues se genera una corrosión. Con el tema del amonio no ocurre eso, no deja ningún residuo, no deja sabor, no tiene olor. Entonces, de pronto, ¿verdad? La manipulación de este es menos... em, ¿cómo decirlo?, menos irritante, ¿verdad?, que los otros dos. Les decía también hace un ratito que cuando hablamos de diluir, ¿verdad?, ese tipo de sustancias, en muchas ocasiones tenemos que revisar lo que dice la etiqueta del fabricante y aún así no podemos quedarnos solo con la recomendación, sino que hay que verificar si hicimos bien la mezcla. Y para eso se utilizan las tiras de verificación, que es lo que vemos en pantalla. Se dice que estas deberían de estar siempre a mano de los empleados a cargo de hacer estas disoluciones. Es importante recordar que dependiendo de lo que diga la tira, ¿verdad? O sea, cuando usted sumerge la tira en la mezcla, se le va a generar un color y ese color nos va a decir si contiene o no las partes por millón recomendadas del fabricante. Si no se genera la marca correcta en la tira, lo que se recomienda es que se elimine por completo, o sea, se deseche esa mezcla porque no va a funcionar. Aquí no podemos ponernos a jugar de magos, a decir, ay, mire, no me dio, pero voy a echarle un chorrito más de agua y otro chorrito más de la sustancia hasta que lo logre. No, eso no funciona así, porque más bien esto representa, ¿verdad?, un gasto, una pérdida de dinero si no se hace bien la mezcla. Y hablamos de eliminarla, de desecharla, eso es botar la plata. Entonces, inclusive esta labor que pareciera ser muy sencilla, muy fácil, hay que tomarla pues con mucha seriedad para que no vayamos pues a desperdiciar la misma. Inclusive cuando hablamos de eliminar una mezcla que fue mal hecha, pues hasta eso tenemos que verificar si se puede desechar, por ejemplo, por una cañería regular o por el contrario, hay que darle un tratamiento especial para que no vaya a representar un peligro pues para el ambiente. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de las concentraciones de los desinfectantes, la potencia, ¿verdad?, que un desinfectante químico tiene va a disminuir conforme vaya destruyendo las bacterias, por supuesto. Y estos pueden diluirse con el agua de lavado y enjuague utilizado en la limpieza, perfectamente. En el caso del cloro, para que nos hagamos una idea, ¿verdad? Generalmente en promedio hablamos de 50 a 100 partes por millón, dependiendo del área. Ahora más adelante vamos a ver un cuadrito donde nos da una referencia dependiendo si es un sanitario o una cocina, cuántas partes por millón se manejan. Los quats, 200 partes por millón, el yodo, 12,5 partes por millón. Para cada una de estas sustancias, pues van a haber etiquetas, ¿verdad? O estas tiras que llamamos, que nos van a permitir verificar si se hizo correctamente o no. Esta diapositiva que vemos en pantalla, yo la acabo de explicar, ¿verdad? De forma resumida, nos habla sobre esa recomendación de cuántas partes por millón dependiendo de la sustancia que estemos manipulando. Bien, voy a hacer un pequeño espacio acá, abriendo paréntesis. Me gustaría saber si hay alguien hasta el momento que tenga alguna duda o que quisiera compartir algún comentario, alguna experiencia relacionado con lo que hemos hablado hasta el momento. No hay dudas, chicos y chicas, estamos claros con todo por el momento.
También si alguien tiene problemitas para usar el micrófono, puede escribir en el chat, ¿verdad? Que tenemos acá en la plataforma. Yo puedo ir leyendo sus aportes o sus consultas. Ok, bueno, entonces proseguimos. Importante sobre el tema de los agentes desinfectantes. Estos deben usarse de manera que no contaminen, ¿verdad? O sea, que no terminen siendo lo contrario a lo que se busca. El exceso, por ejemplo, una mala manipulación de sustancias desinfectantes pueden contaminar. Deben tener autorización del Ministerio de Salud para ser manipuladas, o sea, que no nos vaya a pasar de pronto que por allá, no sé, nos vimos alguna pulpería, algún negocio chiquitico y encontramos un desinfectante, entre comillas, que huele muy rico, porque muchas veces nos vamos por ese lado, por el tema del olor. Y lo aplicamos y lo usamos, pero ni siquiera era de venta autorizada en el mercado. Obviamente, ya a nivel industrial, pues uno supone que el departamento de proveeduría, que es la encargada de hacer las compras de esto lo tiene clarito, ¿verdad? Que va a comprar solamente productos que tengan permiso, de comercialización por parte del Ministerio de Salud. Deben almacenarse, ¿verdad? En lugares específicos. No es que vamos a encontrar ahí los baldes de desinfectante, de cloro, de yodo en cualquier parte, sino que hay un lugar centralizado donde deben almacenarse, deben estar rotulados en todo momento. Aquí no se trata de adivinar ni de quitarle la tapa o vamos a olerlo para ver a qué nos huele, si es cloro, si es esto. No, no, no. Tiene que estar rotulado el envase. Debe estar dentro del recipiente adecuado. Obviamente cuando se compran de fábrica, por supuesto que vienen en el recipiente correcto, pero cuando estamos hablando de que hay que, por ejemplo, hacer una disolución, ¿verdad? Una mezcla, y generalmente pues vamos a utilizarla en otro recipiente, hay que escoger muy bien el recipiente. ¿Por qué? Porque hay sustancias que son tan corrosivas o tan fuertes que no cualquier recipiente es apto para contenerlas. Y obviamente deben utilizarse dependiendo a su función y en el lugar correcto. Algunas precauciones con el manejo de los agentes. Bueno, recordemos, lo hemos dicho bastantes veces, algunos agentes de limpieza y desinfección podrían causar algún problema a la salud, por ejemplo, irritación en la piel, ojos o a nivel respiratorio. Entonces, por eso es necesario que quienes realicen estas labores estén utilizando equipo de protección como se ve en la imagen, guantes, mascarillas, gafas, inclusive. ¿Qué se puede limpiar y desinfectar? Prácticamente todo. Hablemos de superficies que estén en contacto con las manos, por ejemplo, utensilios, herramientas, recipientes. También podemos hablar de superficies que estén en contacto con los productos finales durante el transporte, en el acondicionamiento, en el proceso o en la distribución. Pueden ser cajas plásticas, baldes, pilas, mesas, camiones, carretas, etcétera. ¿Qué vamos a limpiar propiamente? Por ejemplo, a nivel de planta, paredes, ventanas, pisos, desagües, servicios sanitarios o los alrededores. Y cuando hablamos de limpieza y desinfección, yo pues lo dije en su inicio, es un proceso, pero no hemos hablado de cómo es el proceso. Y el proceso es lo que vemos en pantalla. Se habla de una limpieza en seco, de un preenjuague, una aplicación del detergente, un enjuague y finalmente la desinfección. La limpieza en seco, ¿verdad? Pues es recoger y botar todos esos restos de producto, de polvo, de suciedad que generalmente es visible. Y eso se puede hacer a través del uso de una escoba, ¿verdad? Una palilla, por ejemplo. Luego está el preenjuague, que literalmente es mojar la superficie con el agua potable. Luego aplicar el detergente, ahí es para enjabonar la superficie, muchas veces utilizando algún tipo de esponja o cepillo, ¿verdad? Para generar fricción y de esta manera facilitar este, la eliminación de la suciedad que tal vez está un poquillo más pegada. El enjuague es el paso 4. También aquí obviamente a través del agua potable. Siempre vamos a buscar en esta etapa eliminar todo rastro de detergente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos la superficie está contaminada con detergente.
Em, y el paso 5 es la desinfección. ¿Por qué digo que si nos queda algún rastro de detergente se contamina? Porque a veces hay reacciones químicas que se pueden presentar por la presencia del detergente que no fue eliminado y vean que el paso siguiente es desinfección, o sea, es utilizar sustancias químicas y alguna de estas podrían reaccionar con el detergente. La desinfección, ¿verdad? Pues es utilizando alguno de los desinfectantes que acabamos de mencionar. En algunos casos estos desinfectantes hay que enjuagarlos o retirarlos y en otros casos se dejan. Este es el cuadrito que les decía hace un ratito, ¿verdad? Dependiendo del lugar o del área, así va a ser la concentración del agente desinfectante. En el caso de servicios sanitarios, son 1000 miligramos, por ejemplo, en el caso del cloro, ¿verdad? Pisos y desagües, techos y paredes, equipos, en fin, cada área, cada espacio va a requerir una concentración diferente. Importante lo que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Inclusive hay equipos que cuando se limpian y se desinfectan, para que sea correcto el proceso, hay que desarmarlos por completo y limpiarlos y desinfectarlos pieza por pieza. Esto obviamente sí es posible. No nos vamos a poner a desarmar una máquina electrónica, Dios libre, ¿verdad? Pero hay algunos elementos, tal vez una mesa, o este, algún estante, en fin, algo que lo permita. Recomendaciones importantes, bueno, nunca se va a lavar el equipo, ni las piezas, ni los utensilios, ni los objetos sobre el piso, porque el piso siempre tenemos que entender, aun por más limpio y desinfectado que creamos que está sucio, está contaminado. ¿Por qué? Por el tránsito de las personas. Entonces, cuando se va a lavar un equipo, debe ser sobre alguna superficie, nunca sobre el piso. Los recipientes donde se prepara el detergente o el desinfectante deben estar limpios. El detergente y el desinfectante debe aplicarse en las concentraciones adecuadas, ya lo hemos dicho un montón de veces. Las superficies limpias no deben tocarse nunca con las manos después de haberlas limpiado. ¿Por qué? Porque contaminamos otra vez. Eso, ¿verdad? Es como cuando uno pasa tal vez por algún corredor y usted ve que la persona está pasando el trapo ahí toda afanosa y usted pasa y dice, ay, perdón. Y usted nada más siente la mirada, ¿verdad? De la persona que limpia, donde lo quiere uno matar, como dicen, acabo de limpiar, estoy limpiando y usted no se espera que se secara. Bueno, es algo parecido. Si nos ponemos a limpiar e inmediatamente tocamos, fue haber echado a perder el tiempo y el esfuerzo de la limpieza porque hay que repetirlo. Después de realizar cualquier labor de limpieza o desinfección, hay que hacer una revisión detallada de todo el espacio para que garanticemos que no se nos quedó nada, ¿verdad?, por fuera de la limpieza o de la desinfección. Estas son labores o actividades muy importantes, representan una inversión, ¿verdad?, que asegura la calidad de los productos que se están elaborando. Y el último tema que vamos a ver hoy es el de almacenamiento. Y aquí vienen algunos datos interesantes, ¿verdad? Para que sea más relevante este tema puntual. Importante, las intoxicaciones que son causadas por productos químicos de limpieza y desinfección jóvenes son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Em, También, ¿verdad? Es importante recordar o por lo menos tener presente que tirar una mezcla de detergente o desinfectante que digamos ya se venció, se caducó o que fue mal mezclada, no puede hacerse a la ligera. Tenemos que conocer inclusive cuáles son las recomendaciones del fabricante para su eliminación o desecho. Inclusive en algunos casos ni siquiera la empresa puede tomar, digamos, partida sobre la manera en que lo va a eliminar, sino que tiene que contratar servicios de otra empresa especializada en ese tipo de labores para que venga en algún momento y retire los líquidos o las sustancias que están ya vencidas. Datos curiosos, aproximadamente el 20% del total de los accidentes laborales está relacionado con problemas de almacenamiento de materiales, ejemplo, que se cayó, ¿verdad? Alguna tarima encima de una persona,
o de pronto fue mal almacenada y hubieron derrames de sustancias, reacciones químicas, incendios, intoxicaciones. Esta cifra, ¿verdad?, de accidentes contribuye pues una gran importancia al trabajo de almacenar y manipular correctamente ese tipo de materiales. Yo no sé aquí si alguien ha tenido experiencia, ¿verdad?, en la parte tal vez de bodegas, pero a veces de pronto la rutina, ¿verdad? Muchas veces nos genera tanto daño a los seres humanos que dejamos de tener presente la relevancia de una labor como es almacenar y manipular materiales. Esto tiene que hacerse de forma cuidadosa, hay que conocer inclusive en algunas ocasiones las regulaciones sobre cómo apilar, ver a los materiales. Y aquí vamos a ver recomendaciones puntuales y voy a terminar con una noticia, ¿verdad?, de un evento que se dio en Costa Rica específicamente sobre este tema del almacenamiento. Número uno, hay que intentar recurrir siempre a químicos lo más inocuos posible, o sea, que sean lo menos riesgosos o peligrosos, ¿verdad?, posibles del mercado. Debe haber una correcta ventilación y protección de este tipo de sustancias frente al calor, frente a la luz solar, a la humedad, por ejemplo. Yo he escuchado de casos, ¿verdad?, donde tal vez la bodega donde almacenaban algunas sustancias era totalmente hermética, no había ventilación y para que un empleado entrara ahí a sacar un galón de alguna sustancia, casi que había que amarrarle el pie con un mecate para ver si aguantaba y si no había que jalarlo. ¿Por qué? Porque hay demasiados gases si no hay una buena ventilación. Inclusive el tema de la temperatura, ¿verdad?, puede afectar las propiedades de las sustancias. Garantizar que los recipientes siempre estén bien cerrados, esto es importantísimo. Ahí la gente que es medio descuidada, que de pronto dice, le quita la tapa, utilizó la sustancia, ahora más tardito vengo y se la pongo la tapa, no, o se la pone ahí medio mal puesta, eso no puede darse. Disponer de una zona específica, ya lo dijimos, donde se puedan almacenar estos productos de limpieza y muy importante, ojalá que inclusive estén organizados en orden de peligrosidad y de forma que sea fácil también acceder, porque a veces hay personas con unas ideas, ¿verdad?, de almacenamiento que ponen las cosas más peligrosas en la parte más alta, tal vez de la tarima, y eso, o sea, eso no se hace, porque imagínense lo que es que haya que subirse a una escalera, algún andamio, algún tipo de dispositivo de altura y que por A o por B se caiga ese líquido que era altamente inflamable, altamente peligroso. O sea, hay que medir todas las particularidades de este tipo de sustancias. Aclarar las incompatibilidades que haya entre los productos químicos. A veces hay productos que no pueden tocarse entre ellos literalmente, aunque hayan recipientes separados, a veces no es posible precisamente porque pueden generar una reacción. Hay que equipar a los trabajadores, ¿verdad?, que manipulan este tipo de sustancias para protegerlos de cualquier tipo de irritación o intoxicación. Frente a algún derrame, ¿verdad?, que nadie está exento de vivir esto, hay que tener a mano bandejas o cubetas que permitan contener el derrame. También es importante que en el caso de que se produzca, ¿verdad?, algún vertido, o sea, algún derrame en el piso o durante el uso, se tengan materiales que absorban esa sustancia de forma compatible. Y les va a parecer de pronto un poquillo raro el ejemplo que les voy a dar, pero a ver, cuando en el hogar, por ejemplo, a mí me pasó una vez que vine y iba a abrir un huevito, ¿verdad? Y resulta que se me derramó el huevillo ahí en el piso y para quienes han experimentado esa situación, bueno, quitar ese reguero del piso, eso es algo terrible, ¿verdad? Es un embarradero, es algo tedioso, a usted no le alcanzan o sea, servilletas para recoger el derrame, hay que pasar luego en un trapo desinfectante, bueno, aquello es algo desastroso. Y de pronto sea como algo, digamos que muy popular, ¿verdad? Hacerlo de esa manera.
pero no sé cuántos han utilizado, ¿verdad?, la técnica en ese escenario de en lugar de usar servilletas o algún trapo, más bien utilizar algún elemento, digamos, de grano. Llámele arroz, llámese café, llámese harina, y usted deposita ese tipo de, digamos, de productos sobre un huevillo ahí que se derramó crudo, estamos hablando de un huevo crudo, y es rapidísimo la manera en la que usted puede quitar el reguero. ¿Por qué? Porque ese tipo de productos sólidos pues absorben, ¿verdad? El líquido del huevillo y hacen más fácil la eliminación. ¿Por qué hago el ejemplo? Porque precisamente para sustancias peligrosas em, no se pueden en todos los casos pasar un trapo, ¿verdad? Un gancho ahí. No, puede ser peor el problema. Entonces hay que tener a mano las bandejas, la sustancia o los productos que el mismo fabricante recomiende utilizar para detener el derrame y para poder quitarlo del lugar, sin que haya una exposición, ¿verdad?, peligrosa. En el punto 9 vemos por ahí utilizar primero los productos más antiguos del almacén, porque la idea es irle dando un buen manejo al, al stock, ¿verdad? De productos que se tengan. Primero vamos a ir agotando lo que está a punto de vencerse. No vaya a ser que por un mal manejo de esto tengamos más bien en reserva ya productos vencidos. Eliminar los recipientes vacíos ya cuando consumimos el total del producto. em, y evitar, ¿verdad? Como reutilizarlo para otra sustancia diferente a la original. Porque por más que uno crea que lavó, que limpió, que el recipiente le quedó libre de cualquier residuo, no necesariamente eso ocurre. Y si cometemos, digamos, el error de introducir otra sustancia totalmente diferente, podría ser que haya quedado algún pequeño residuo y genere, ¿verdad?, una reacción. Entonces, recipiente vacío es un recipiente que si no se va a utilizar para la misma sustancia, es mejor eliminarlo por completo. Em, Siempre habrán temas de almacenamiento, el piso donde se coloquen las tarimas o los envases como tal debe ser un piso resistente, ¿verdad? Y apropiado para algunos pesos en particular. No vaya a ser que se vayan a hundir o vayan a romperse y a generar posibles caídas. Todo debe ser rotulado y etiquetado para encontrar los productos fácilmente. Deben ser de fácil acceso. Miren, uno escucha historias, ¿verdad? Hasta que da tristeza de, mire, es que ocupo que me ayuden porque el último galón de cloro quedó allá al puro fondo y hay que mover un montón de cajas para acceder ahí. O sea, eso no es funcional, eso no es correcto. Deben respetarse las recomendaciones de almacenamiento del fabricante en cuanto a temperatura, distancia y movimiento. El material apilado debe estar asegurado para evitar un derrumbe frente a vibraciones de máquinas o inclusive temblores. Y en la medida de lo posible, las tarimas se deben almacenar en estanterías. Esto va a evitar, ¿verdad?, cargarlas directamente una encima de la otra, porque esto puede deformar o dañar pues los mismos recipientes. ¿Qué riesgos o qué daños, verdad, podrían tener las mercancías si no son manipuladas correctamente? Bueno, hay riesgos de incendio, de inundación, de corte eléctrico, por deterioro, por una incorrecta manipulación, por deterioro por una mala gestión del stock. Y esta es la noticia pues que les quería compartir. No sé cuántos de ustedes se acordarán o tal vez aquí algunos sean muy jovencitos y no conozcan la noticia. Se han dado muchos casos, pero este particularmente sonó bastante en Costa Rica, se dio en junio del 2012 y fue en PriceMart, ¿verdad? Que lamentablemente se presentó un accidente por un mal almacenamiento de tarimas, ¿verdad? Una de las tarimas que estaba en la parte superior con X producto no estaba asegurada y por razones, ¿verdad?, que obviamente ahí no entraron en mucho detalle,
la tarima cedió, cayó y le cayó encima a una señora, ¿verdad? Una adulta mayor, generándole pues lamentablemente un problema muy serio a su salud. Esto, ¿verdad? Le representó a Pricemar no solamente una demanda multimillonaria por parte de la familia, sino también un daño, ¿verdad? A la imagen como tal. Dichosamente, pues ellos actuaron rápida y oportunamente, se pudieron pues salir a flote, ¿verdad? A pesar de este accidente. Sin embargo, el daño, digamos, a la imagen es algo que representa un costo elevado. Em, Ellos lo superaron, pero no todas las empresas que han vivido ese tipo de situaciones lo logran superar. Repito, porque es bastante costoso. Obviamente esto les representó a ellos la urgencia de mejorar los mecanismos de almacenamiento y de aseguramiento de las cargas que ellos tienen. Y para quienes han tenido la experiencia de ir, por ejemplo, a un PriceMart, ¿verdad? Un EPA que tiene una línea parecida, un Lagar, que es parecido, eh, muchas veces uno, pues como cliente, y se los digo porque a veces me ha pasado que le cierran a uno un pasillo, ¿verdad? Le ponen ahí una banda y le dicen, no, mire, usted no se puede meter en este pasillo porque estamos ahí con maquinaria moviendo carga de arriba abajo o a la inversa, y a veces algunos se desesperan y apúrese y qué cansado y me precisa, pero es que esto es necesario, ¿verdad? Es necesario porque hay que garantizar y resguardar la seguridad de las personas. Entonces, bajo este ejemplo, si alguno de ustedes el día de mañana, ¿verdad? Labora o está laborando en la parte tal vez de almacén, veamos con mucho cuidado, ¿verdad? Este tema. Hay accidentes que definitivamente pudieron haberse evitado. Hay accidentes lamentables, fatales y muchas veces por cosas, como decimos popularmente, singraciadas. Las personas no pensaron, no valoraron qué tan riesgoso era y lo típico que tenemos muchos, ay, no va a pasar nada, no ha pasado nada, no va a pasar nada. Cuidado, ¿verdad? No podemos confiarnos de eso. Mejor hagamos bien el trabajo, mejor, como dicen, pequemos de excesivos en los temas de resguardo y aseguramiento de sustancias de limpieza y desinfección, pero esto con el afán de cuidarnos todos. Bien, preguntas, jóvenes, algún comentario que quieran aportar. Adelante, Deimer. Tengo una pregunta, no Claro. es con respecto al tema, no es con respecto al tema de hoy. La semana pasada usted dijo que había que poner una foto y poner como una descripción de uno En el en foro. esto del sistema. Pero yo no encontré cómo hacer eso, no encontré en eso. Esa Ah, parte no ok. le picaba ahí a la foto y no me deja. Ok, permítame un momentito. Bueno, como ven, yo ya la tengo, ¿verdad? Pero ustedes tienen que darle acá. Sí me van viendo en pantalla, porque es que me tengo que salir de la pantalla, sí, sí me ven. Ok, por ejemplo, acá en preferencias, denme un chancecito para que se me regule el asunto. Perdón, me metí en preferencias y era en perfil. Perfil y vamos a ver aquí en configuración. Un momentito, es que a mí me sale un poquito diferente porque yo tengo un formato de docente que es un poquitín diferente a ustedes. Déjeme ver. Un momentico. Mm, para ver. ¿Dónde estaba? Mm, ujú. Sí, era aquí. Ok, entonces pican acá, perfil, se van a la opción de editar perfil. Ay, perdónenme, Dios mío. Es preferencias. Sí, preferencias, editar perfil, bajan, bajan.
Aquí les aparece, bueno, a mí ya me sale la foto, ¿verdad? Pero a ustedes no les aparece nada. Entonces, lo que van a hacer es, por ejemplo, lo tienen en la computadora, en el teléfono, la foto que les interesa, le presionan acá en este botoncito, el papelito que dice agregar, aquí donde dice seleccionar archivo, y ustedes se tienen que ir, ¿verdad? Donde tengan guardado la foto, la marcan, le presionan abrir, y presionan el botón de subir este archivo. Entonces ellos se los va, bueno, la plataforma se las va a subir y ya a ustedes les va a aparecer tanto en esta parte como en esta esquina de acá. Y lo otro que tenían que hacer era sobre la zona horaria, ¿se acuerdan? Que era la otra cosilla que tenían que hacer. No sé si le expliqué hasta ahí el tema de la foto, compañero. Sí, señora. Ok. Y en zona horaria, ahí mismo, vean que aquí dice seleccione su país. No recuerdo qué es lo que a ustedes les sale, creo que sale como América Latina o algo así por defecto. Tienen que cambiarlo y escoger Costa Rica. Si no hacen esto, van a tener una gran cantidad de problemitas con la fecha límite de los exámenes porque se las va a cambiar y no es para bien, es para mal. Entonces tienen que ponerle aquí Costa Rica. Y lo otro, usted me dijo lo del foro, bueno, lo de presentarse. Permítame un momento. Y esto de presentarse está, ya voy acá. Perdón, es que se me perdió. Aquí está. Estos son ustedes. Y para ver, aquí está. Foro de presentación. ¿Verdad? Entran ahí. Y aquí les explica qué es lo que tienen que hacer. Entonces ustedes lo que hacen es presionar añadir nuevo tema de debate y más bien lo que hacen es agregar ahí sus nombres, ¿verdad? Yo me llamo Julián Metal, vivo en tal parte. De hecho aquí tengo a 3 personas que ya lo hicieron. Entonces ahí se presentan y pues nos facilitan los datos que se les piden, que es nombre, lugar de procedencia, lugar de trabajo, familia si tienen, ¿verdad? Y si gustan compartir ese detalle. Y cualquier otra cosita que ustedes consideren importante, ¿verdad? Como para la parte de presentación. Esto nos va a servir porque muchas veces entre ustedes hay compañeros tal vez de la misma empresa, pero de diferentes sedes. Y de pronto por ahí, ¿verdad? Pues cuando se den la ojeadita de quiénes son los miembros de todo el grupo, puedan encontrar a compañeros de la misma empresa. ¿La aclaré, compañero? Sí, señora, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con otra consulta o comentario? Quedó claro el tema del examen, ¿verdad? Recuerden que el examen de la semana pasada todavía está abierto y va a permanecer abierto, cierra de hoy en 8 al mediodía, el de la semana pasada. El de hoy va a estar abierto solo por una semana, o sea, de hoy en 8 cierra también al mediodía. Para quienes no han hecho ninguno de los dos, pues la recomendación, no lo dejen para el último día, porque hay la ley de Murphy, ¿verdad? Aparece de todo, me pasa de todo y después quedo mal con 2 exámenes y ahí ya empiezo con problemas serios para ganar el módulo. Y es un módulo súper sencillo. Vean que el tema que vimos hoy no es nada del otro mundo, o sea, es bastante práctico, bastante particular ahí, muy funcional el tema. Así que es mejor llevar, pues, ojalá al día todos los pendientes. De mi parte, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna consulta, pues esto sería, ¿verdad? La clase de hoy. Agradecerles ahí, pues, el tiempito que nos otorgaron para los primeros 10 minutitos, ¿verdad? Por el tema de adaptarnos al manejo de la plataforma. En la grabación de tanto la explicación de esa parte como de la materia va a estar disponible aquí en la plataforma dentro de unos 10 minutos a lo mucho, por si quieren volverla a revisar.
Y recordemos que el medio oficial de comunicación es el correo electrónico. Por favor, no me escriban al WhatsApp porque lamentablemente no les voy a responder. Mientras que con el correo electrónico, pues en la medida de lo posible les respondo bastante rápido. De mi parte, pues sería todo. Agradecerles ahí el tiempito y nos estaríamos viendo de hoy en 8 si Dios lo permite. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Con gusto, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.